Buen día para todos ustedes que nos acompañan, hombres, varones de la comunidad Regents, también algunos otros más que nos acompañan de fuera. Y bueno, simplemente a todos que pueden ver estos videos, los saludo. Sabemos que estos días han sido días de mucho frío, días muy complicados para todos nosotros en la ciudad de Reynosa, bueno, en la zona norte o en la zona noreste de nuestro país, así como en el estado de Texas y algunos estados del sur de Estados Unidos. Pero bueno, agradecidos que la mayoría de nosotros ya contamos con luz eléctrica, que contamos con la mayoría de los servicios. Sé que algunos de ustedes, familias, se siguen batallando. Estamos en oración con ustedes y bueno, nos ponemos a su disposición en cualquier cosa que podamos apoyar. Y bueno, después de esta introducción y de este saludo, simplemente quisiera agradecerle a Dios antes de empezar esta plática, este tiempo en comunidad que tendremos. Porque ya somos 15 hombres que estamos en el grupo de WhatsApp del grupo Conexión, y bueno, para mí es un privilegio, la verdad, aprender junto a ustedes. La semana pasada entendimos, digamos, la diferencia entre las buenas decisiones y las malas decisiones, o la diferencia entre un hombre que decidió ser un hombre del reino y otro hombre que decidió seguir sus propios principios, sus propios valores o sus propias ideas. En algunos, en el lado positivo, aquel que decidió seguir a Dios y a las reglas que le había impuesto fue un hombre de éxito y que logró salvar la vida de muchas personas. Y en la antesala, o digamos, en la comparación, es aquel hombre que hizo lo que él creía que estaba correcto, terminó dañando no solamente a la mujer, a la madre de sus hijos, sino también a sus hijos. Y bueno, vimos que esa historia fue una historia muy trágica. Y bueno, el autor Tony Evans nos lleva ahora en este segundo capítulo titulado El concepto de un hombre del reino, nos lleva a entender a nosotros como hombres exactamente cuál es nuestra posición, o digamos la responsabilidad del rol que tenemos en las familias, en el trabajo, en la iglesia, en la comunidad en la cual Dios nos ha puesto. Y bueno, me encantaría leerte esto que viene en la primera página del libro que estamos estudiando. Y empieza el pastor Tony Evans dándonos con un golpe, digamos, directo a todos los hombres. Dice: muy pocos hombres entienden o entendemos qué significa estar alineados con Dios. Sin embargo, la mayoría exigimos obstinadamente que nuestra esposa se alinee debajo de nosotros. Ahora, es bien duro escuchar esta parte, pero es la realidad de gran parte de nuestra sociedad, o de muchos de nosotros, que queremos que las personas nos escuchen, que las personas nos sigan. Si estás en un puesto de liderazgo o diriges tu hogar, tu familia o simplemente a tus amistades, queremos que las personas nos sigan, pero nosotros los estamos dirigiendo a un lugar sin Cristo, y no, porque no entendemos cómo es estar alineados con Dios. Ahora, en este capítulo, en esta sesión, vamos a redirigir nuestra vista y enfocar nuestros ojos en la realidad y en la responsabilidad que Dios nos ha puesto como un hombre del reino. Ahora, nos dice aquí el pastor Tony Evans que él, en su experiencia pastoral, en su experiencia en la iglesia, le ha tocado ver la consecuencia de la negligencia, digamos, de nosotros como hombres de aceptar ese rol o esa responsabilidad. Y nos comenta aquí, y lo voy a estar leyendo para hacer un poquito más directos o más específicos, como él lo menciona. Dice: a menudo no tengo que mirar mucho más allá de la primera fila de asientos en la iglesia para reconocer en la congregación a las víctimas de maltrato, abuso, abandono o confusión de lo que implica la hombría del reino. Lo que veo y escucho en consejería no me sorprende tanto como la frecuencia con la que se está dando en estos días. Es como si hubiéramos caído en un abismo de falta de hombría. Y eso es impresionante, porque vemos las consecuencias que existen en nuestra sociedad, en nuestras vidas, en nuestras familias, y yo creo que como hombres deseamos que Dios sea puesto como número uno en nuestras vidas, y este caos encuentre paz, encuentre orden, y al mismo tiempo sea dirigido al cumplimiento del propósito que Dios ha puesto en nuestras vidas. Dice, escucha conmigo estas estadísticas. Dice: aproximadamente el 70% de todos los presos provienen de hogares sin padre. Alrededor de 80% de los violadores con problemas de ira viene de hogares sin padre. El 80%. Las estadísticas sobre la falta del padre fuera de la población carcelaria son igual de alarmantes.
el 71% de estudiantes que abandonan la secundaria procede de hogares donde falta el padre. El 63% de los suicidios de adolescentes ocurre en hogares donde el padre es un abusador o está ausente. En las zonas residenciales y suburbios de la ciudad, muchos padres han desaparecido, ya sea por medio del divorcio, del abandono o de la indulgencia excesiva. Muchos padres ponen su carrera por encima de la familia o aman más el campo de golf que a sus propios hijos. La falta del padre, ya sea consecuencia de un rotundo abandono o de formas más sutiles de abandono, deja cicatrices similares en quienes lo padecen. Prácticamente todas las patologías sociales en los adultos han sido relacionadas con hogares carentes del padre u hogares donde el padre y o esposo estaba ausente, era abusivo o era negligente. Ahora vemos que la gran mayoría de estas estadísticas, la verdad que a mí me vuelan la cabeza, porque es muy triste ver, y yo creo que la mayoría de nosotros conocemos de alguna familia que sufrió algún divorcio o que sufrió algún abandono o algún abuso, y a lo mejor algunos de nosotros fuimos protagonistas mismos de esa historia. Creemos en la gracia, creemos que aún así en estas historias difíciles es cuando más Dios se gloria y cuando más Dios nos muestra quién es Él y la grandeza de Él, pero no deja de ser muy triste todas las estadísticas que escuchamos, que leímos ahorita. Es más del 50% en la mayoría de los casos fueron provocados por un padre que estuvo ausente, por un padre que a lo mejor sí estaba en casa, o digamos que no se divorció o no se separó de la esposa o de la madre de los niños, sino que simplemente no estaba activo, no estaba ahí para su familia, liderándolos y llevándolos hacia Cristo. Ahora, empezando con esas estadísticas, vamos a adentrarnos un poquito más a nuestra responsabilidad o al concepto de un hombre del reino, para obviamente nosotros ser los principales promotores de que esto no continúe, de que no existan más suicidios de adolescentes o de niños que fueron abusados o que fueron maltratados por un padre, o que no existan violadores, que no existan ahora feminicidios como lo vemos ahorita en nuestro país, y la mayoría de estos casos fueron provocados por la ausencia de un padre o de un hombre que liderara en el hogar. Ahora, la forma de liderar, o digamos el gobierno o la autoridad que Dios nos da como hombres, no se trata de una autoridad machista, de una autoridad en la cual aquí se hace lo que yo dice, como estamos acostumbrados en México. Ahora es encontrar realmente cuál es esa autoridad o ese liderazgo, o simplemente la responsabilidad que Dios nos dio como hombres para realmente ser los líderes y los hombres que Dios quiere para nuestras familias, para nuestra esposa, para nuestros hijos, para las personas que trabajan con nosotros, para las personas que son nuestros amigos, o simplemente para nuestros familiares o conocidos, que realmente podamos cumplir el llamado que Dios ha puesto de hombre del reino. Acompáñame a los siguientes conceptos. La primera verdad es que nosotros como hombres somos responsables. Ahora nos comenta aquí el autor que uno de los elementos fundamentales para promover el reino de Dios es entender que como hombre nosotros somos responsables por aquello que está dentro de la esfera de influencia que Dios nos ha dado. Nuestras familias, nuestros ministerios, nuestras carreras, nuestros recursos, nuestra comunidad o simplemente otras áreas de influencia personal. Pero ahora escucha esto, dice: el hombre que renuncia a su responsabilidad cuando aparece el caos o la confusión en su dominio, aunque se trate de su acción directa, se imposibilita a sí mismo para remediarlo. Es decir, aquel hombre que cuando las cosas empiezan a poner difíciles, dice: sabes que yo mejor aquí la dejo, nos vemos y tú arréglatelas. No, sino que si aún así tenemos caos, tenemos confusión y queremos nosotros hacernos responsables y con la ayuda de Dios, con la guianza de Dios, aportar algo para el cambio, es ahí donde se identifica aquel hombre del reino. Dice, porque aquel hombre que se imposibilita a sí mismo, que prefiere irse, dice, no solo carece del poder de Dios para avanzar, sino que también se descalifica a sí mismo para arreglar inclusive lo que se ha roto. Ahora, en este tiempo vemos que
hay una situación muy difícil económica, de salud, un tema, digamos, también de identidad social. Y es bien importante que nosotros como hombres tomemos ese liderazgo con mansedumbre, con amor, con responsabilidad primero que nada, que es lo que estamos viendo, y no simplemente pues hacernos de la vista ciega y dejar que los problemas sigan corriendo y nosotros no podamos aportar lo que Dios nos ha pedido que aportemos, que es que seamos dirigidos por Él y que podamos liderar con pasión en lo que Él nos ha llamado. Ahora, vimos la semana pasada la historia de Adán y cómo fueron tentados tanto Eva, la esposa de Adán y Adán, por Satanás, por la serpiente, y decidieron desobedecer a Dios. Pero una de las cosas que continuamos en este capítulo viendo es a quién fue Dios a buscar después de este suceso. No fue a buscar a Eva, no fue a buscar a Satanás, sino que fue a buscar a Adán y preguntarle qué había pasado. Ahora, vemos aquí que primero Adán había sido puesto en el jardín para trabajar y custodiar. En Génesis 2:15 encontramos esa historia. De trabajar la tierra significaba hacerla producir y desarrollar su potencial. De lo que produjera la tierra, Adán obtendría lo necesario para proveer para aquellos a quienes tenía bajo su cuidado. La palabra hebrea utilizada para custodiar es shamar y quiere decir cuidar o encargarse de. En esos tiempos, Adán tenía que proteger el jardín de Satanás, que aún hoy es la principal amenaza contra nuestra vida y la de nuestras familias. Desde el comienzo de Adán ya hubo una guerra espiritual, así como hoy la hay con nosotros. Sin embargo, como Satanás no se presenta con el típico traje rojo, con los ojos inyectados en sangre y con un tridente, muchas veces no nos damos cuenta de las sutilezas de su engaño, a pesar de que las repercusiones son de largo alcance. Y continuamos en esta historia. Vimos que después de la desobediencia que hubo, Satanás intentó quitar, o digamos, eliminó del concepto de la mente de Adán y de Eva algo que era bien importante, y era el señorío de Dios. Es decir, que Adán y Eva entendieran o supieran, estuvieran conscientes de quién era el Señor, de quién era el dueño o quién era la autoridad máxima de ese tiempo. Y Satanás, lo hizo a través de engaños, quitando eso de la mente de Adán. Y esto condujo al pecado y a la desobediencia. Esto a su vez hizo que Adán dejara de estar alineado con Dios y llevó a la decadencia, a la destrucción y a la muerte. Un gran problema es que Satanás desplazó el concepto de Señor, como vimos antes en Génesis 3, pero ese no es el único problema. De la misma manera, el engaño de Eva es un problema central en el mismo capítulo. Sin embargo, el problema mayor fue que Adán no dijo nada mientras ambas cosas sucedían. Es decir, mientras Satanás quitaba, digamos, el concepto de Señor, de máxima autoridad de Dios, de la vista, de la mente de Adán y Eva, y al mismo tiempo no hizo nada a Adán cuando Eva decidió comer del fruto que les había sido dicho que no. Ahora, ese silencio que Adán tuvo, lo llama aquí el autor como el silencio de Adán. Y es un problema que nos viene acarreando a nosotros desde esos tiempos, el silencio de los hombres. Digamos, la pasividad de quienes estamos en puestos de liderazgo, quienes somos padres de un hogar, quienes somos simplemente hijos o hermanos o amigos, que muchas veces, a pesar del caos que estamos viendo, preferimos quedarnos en silencio. Ahora, esta interacción que hubo entre Satanás y Adán es muy similar a lo que pasa muchas veces en nuestras vidas, que primero es eliminado de nuestras mentes el concepto de Señor, de máxima autoridad de Dios en nuestras vidas, y nosotros decidimos tomar ciertas acciones o tomar ciertas decisiones silenciando la verdad del libro de la vida, que es la Biblia. Y a consecuencia de esa elección, porque como dicen, cuando no dices nada, sí estás diciendo algo, estás mostrando que no quieres ser partícipe, que no quieres, digamos, tomar una posición activa para solucionar algo que esté sucediendo. Y una de las razones por la que tantos de nuestros hijos viven oprimidos por tremendas luchas, por la que tantas de nuestras familias viven bajo el peso del caos, o por la que muchas de nuestras iglesias
funcionan bajo una nube de confusión o por la que nuestro país se arrastra para recuperar su fortaleza, es porque Adán no dijo nada. Adán todavía está escondiéndose de muchas maneras y al hacerlo, deliberadamente ha renunciado al derecho de liderazgo que le ha sido otorgado por Dios. Ahora está hablando aquí de Adán, digamos a este tipo, esta imagen, a Adán, a este protagonista de la historia del Génesis, pero al mismo tiempo nos está hablando a nosotros como hombres. Como vemos que nos escondemos de muchas maneras, simplemente al no hacer algo por las cosas que no están bien en nuestra comunidad o en la área de influencia en la cual estamos. En 1 Corintios 11:13 se define claramente la igualdad entre hombres y mujeres, pero se establece la diferencia en los roles y en las responsabilidades. Ahora, el problema es que a muchos hombres de nuestra cultura les impide ser hombres del reino, es que ya sea por su silencio o su sentido de culpabilidad, han renunciado a su derecho a gobernar o a liderar que les fue otorgado por Dios. Ahora vemos que puede ser por ese silencio, ese miedo a veces de hablar, de alzar la voz cuando algo no está bien, o simplemente por la culpabilidad, por algún pecado, por alguna tentación que no logramos vencer, o por alguna culpabilidad de un daño que ya hemos ocasionado. Pero recuerda que lo que hace diferente a un hombre del reino, a un hombre que siga a Dios, es que no se lava las manos y que huye cuando las cosas se ponen difíciles, sino que es responsable y que toma, digamos, la batuta de decir, ok, hice algo mal y voy a solucionarlo y voy a confiar en la gracia de Cristo para liderar el área en la cual Él me ha puesto. Al hombre le suceden una serie de cosas cuando ya no puede seguir respirando. Una de ellas es que se vuelve una persona pasiva, de lo que estábamos platicando. Vivimos en el mundo de la indecisión, dejando que todos los que nos rodean nos digan qué hacer, nos digan qué pensar o a qué darle valor. Y después culpamos a los demás cuando las cosas salen mal. Cualquier hombre que culpa a su esposa por el caos que hay en su casa, sin aceptar simultáneamente su parte de responsabilidad para enfrentar el problema, declara públicamente su falta de hombría. Ahora, esto que nos dice aquí el pastor Tony Evans, lo vemos muchas veces en nuestras propias vidas, que cuando algo sale mal buscamos al primero a quien culpar, al primero a quien, digamos, como se dice coloquialmente, echarle la paleta y decir, no, pues yo no estaba en ese tiempo, o no era mi responsabilidad, o simplemente sabía, pero no me tocaba a mí hacerlo. Y vemos que ese silencio, el silencio que muchas veces tomamos, es estar rechazando la autoridad o el liderazgo que Dios nos ha otorgado por su gracia. Y es bien importante que nosotros como hombres de reino, como esta primera verdad es que nosotros somos responsables, decidimos ser responsables aun y cuando las cosas se vuelven difíciles. Muchas veces a nosotros que estamos en una etapa de crecimiento o que aún estamos aprendiendo cosas nuevas en nuestras vidas, el miedo nos limita a tomar una decisión. Y muchas veces ese miedo no nos permite ver lo que Dios ya nos ha enseñado o ver simplemente lo que está frente de nosotros, una responsabilidad que tenemos que cumplir y que nuestro miedo o nuestra indecisión no nos permite seguir avanzando. Pero es un llamado a todos nosotros, a mí personalmente y al mismo tiempo te hago la invitación a ti, es que dejemos esa indecisión, esa pasividad como hombres y ese miedo a liderar o a hacer las cosas que Dios nos ha pedido que hagamos en cada una de las áreas en las cuales hemos sido establecidos o se nos ha dado la oportunidad de estar compartiendo con los demás. El poder legítimo es el poder controlado por la autoridad que existe bajo los límites claramente definidos por Dios. Es el poder que se rinde a las reglas de Dios y antes que nada a sus normas para vivir de una forma que refleje y manifieste amor por Dios y por los demás. Ahora ese es el verdadero liderazgo, la verdadera responsabilidad que tenemos. La responsabilidad legítima es cuando nos estamos alineando a lo que Dios está diciendo, a sus normas, a sus consejos, a sus promesas, y eso solamente lo vamos a poder encontrar cuando tomamos la decisión de las dos cosas que vamos a aprender a continuación. Es decir, yo me ocupo, tú te ocupas.
Y no está hablando de quitar a Dios de la imagen o decir que nosotros como hombres tenemos todo resuelto y que no necesitamos a Dios, sino es todo lo contrario. Es entender que muchas veces no nos podemos nosotros hacer cargo de las cosas que solamente Dios puede solucionar, y es importante que entendamos que es necesario poner a Cristo como el primer responsable de nuestras familias, de nuestros hogares, de nuestros trabajos, y todo lo demás funcionará con éxito. Bien, y para estos dos conceptos leeremos de esta fracción del libro, digamos ese subtítulo de Yo me ocupo, tú te ocupas, y terminaremos con una reflexión o una invitación a todos nosotros para esta semana. Acompáñame en esta lectura. Si no hay cosa que me guste más de mi vida que ser varón. Amo a mi esposa, amo a mi familia, me encanta mi llamado y, como dije antes, me encanta el fútbol americano. No obstante, todo eso depende del cumplimiento de una realidad mayor: ser un hombre. A veces cuando me despierto por la mañana, incluso antes de pisar el suelo, digo: Evans, ser hombre es genial. El día que tengo por delante está rogando ser explorado, experimentado y conquistado. Hay algo inherente al ADN masculino que lo impulsa a ponerse a la altura de las circunstancias, a resolver la ecuación, a proteger, defender, vencer y restaurar. Los retos de la vida nos provocan a que los desafiemos. Las responsabilidades nos llaman a que las cumplamos. Me encanta ser hombre. Sin embargo, dentro de esa fascinación hay una pasión aún mayor por preparar y fortalecer a hombres para que comprendan toda la expresión de su hombría dentro de las complejidades que imperan en el reino de Dios. Si usted es hombre, debería encantarle ser todo un hombre. Más que eso, debería encantarle ser un hombre del reino. Ser un hombre del reino es el destino de todo hombre, y todas las mujeres sueñan con estar con uno, porque cuando un hombre del reino gobierna bien su espacio, todo el mundo se beneficia. Todos pueden descansar bien. En la casa de los Evans tenemos una seña. No recuerdo exactamente cuándo empecé a hacerla, pero cuando surge un problema o cuando un asunto legítimo provoca preocupación o angustia, a veces levanto 3 dedos. Nada más. Cuando levanto los 3 dedos y sin tener que decir una palabra, inmediatamente puedo ver que el rostro de mi esposa o de cualquier otra persona con la que esté hablando se relaja. La tensión desaparece porque esos 3 dedos son el recordatorio de 3 palabras: yo me ocupo. Yo me ocupo. Cuando digo yo me ocupo, quiere decir que cualquiera al que se lo esté diciendo ya no tiene que seguir cargando con el asunto, preocupándose ni tratando de resolverlo. Yo me haré cargo del tema. Y si se trata de algo que no puedo resolver, brindaré el consuelo, la estabilidad y la comprensión necesarias para superar esa situación. No significa que yo literal y tangiblemente haga todo. Quiere decir que yo me encargo de que se haga. Como hombre, cuando le ha demostrado a su mujer, a sus hijos o a las personas dentro de su esfera de influencia que usted es digno de confianza, es responsable y que asume la responsabilidad de arreglar, resolver o simplemente de llevar la carga de aquello que no se puede resolver, los ha liberado para que puedan descansar. Los ha liberado para que se relajen, porque saben que pueden confiar en el hombre que, mediante los hechos pasados, les ha demostrado que él se hace cargo. Como hombre del reino, las personas que lo rodean necesitan saber que usted se ocupa. No es distinto cuando Dios nos dice que no nos preocupemos. Esencialmente Dios dice: no tengan miedo, yo me ocupo. No se preocupen, yo me ocupo. Quédense tranquilos, yo me ocupo. La cobertura que Dios nos da por ser sus hijos es un modelo de la manera en que nosotros como varones tenemos que cubrir a los que están bajo nosotros. Darles cobertura o ser la cobertura de alguien simplemente significa que usted brinda la protección y la provisión necesarias, así como también un entorno para alimentar y fomentar la salud emocional, espiritual y física. Muchachos, cuando Dios ocupa y ustedes lideran y viven según sus principios y bajo su dirección, su fe en Él se demuestra por la forma en que ustedes se relacionan con quienes los rodean. En esencia, ustedes se ocupan porque están confiando en y funcionando conforme a la verdad de que Dios se ocupa. Es decir, para yo poder ocuparme o decir o esperar que las demás personas confíen en que yo puedo ayudar a resolver un problema, primero tengo que saber que Dios es el que en realidad tiene el control, al cual no se escapa nada de sus manos. Nosotros somos simplemente siervos suyos y nos da la oportunidad
de ser un reflejo, de ser un espejo de cómo Él nos trata a nosotros como sus hijos. Uno de los reflejos más visuales que tengo de esta cobertura, menciona el pastor Tony Evans, dice, es una estatuilla, una figura de bronce de un águila macho con sus alas desplegadas cubriendo a una madre águila y a sus crías. Esta figura está puesta en una ubicación destacada dentro de mi oficina en la iglesia para que me sirva como recordatorio de mi rol sobre las personas que están bajo mi dominio. Como el águila que protege a los que tiene a su cargo, Dios no se sienta en el sofá a mirar la televisión cuando alguien lo necesita. Tampoco sale corriendo al trabajo con una excusa para escaparse. En cambio, asume la responsabilidad de consolar a los que están en crisis o de corregir la situación. Su destino como hombre del reino es cumplir su razón de ser, la cual fue divinamente creada, glorificando a Dios a través de la promoción de su reino. Ahora, aquí me quiero detener un poco, es toda esta estrategia o digamos este espacio que estamos abriendo entre nosotros varones de la comunidad Regions no es simplemente darte herramientas para que seas exitoso en la vida y que hagas mucho dinero y que tu familia esté feliz. No es eso, sino la realidad que buscamos para nuestra vida, empezando con todos nosotros que formamos parte del colegio y empezando primero conmigo, es que nosotros entendamos cuál es nuestro verdadero propósito, que tanto tú como yo podamos entender que nuestro principal propósito como hombres del reino es glorificar a Dios a través de la promoción de su reino, a través, es decir, de que las demás personas vean a Cristo en todo lo que hacemos. Y ese es un reto muy grande porque nuestra carne, nuestras tentaciones, nuestras decisiones muchas veces quieren hacernos o desviar nuestra vista de lo que es realmente importante, que es darle la gloria a Cristo. Y junto con el impulso de vencer dentro de cada hombre del reino, debería haber una convicción igualmente fuerte de dar cobertura. Esa cobertura incluye responsabilizarse de lo que Dios ha puesto bajo su cuidado. Ustedes pueden tomar esa responsabilidad, señores, aunque sientan que les faltan las habilidades, la sabiduría o la capacidad para hacerlo, si tan solo se alinean debajo de Dios, porque Él se ocupa. Todo es una cuestión de estar alineados con Dios. Estar alineado abajo de Dios es tomar decisiones, sean personales o profesionales, coherentemente alineadas con la palabra de Dios. Eso significa recurrir intencionalmente a las Escrituras, a la Biblia, y a menudo también a una persona conocedora de la Escritura sobre algún asunto específico que usted esté tratando. Por ejemplo, si está buscando resolver un tema económico o establecer para su vida sólidos principios económicos y administrativos, usted busca todo lo que pueda encontrar en la palabra de Dios al respecto y comienza a aplicarlo en su vida. Nosotros como hombres que queremos ser responsables y que queremos alinearnos con lo que Dios nos está pidiendo, es importante que vayamos a la fuente, que es la Biblia, que es la palabra de Dios, donde encontramos dirección, donde encontramos propósito y encontramos con claridad qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas y para la vida de nuestras familias. Regresemos a la fuente original, que es la lectura de la Biblia, aunque sea, no sé, buscar un plan de lectura de la Biblia en un año o un capítulo al día, cualquiera que sea la decisión que Dios está poniendo en tu corazón, que puedas tomar, te invito y al mismo tiempo me reto a mí mismo de que podamos regresar siempre a recibir la dirección por parte de Dios en la Biblia y en lo que Él nos ha dicho en las Escrituras. En 1 Corintios 10:31 nos dice que cualquier cosa que hagamos, sea que simplemente comamos o bebamos, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Estar alineado debajo de Dios es seguir este principio tanto en lo que parece rutinario como en las áreas apasionantes de la vida. El alineamiento consiste en preguntarse a conciencia qué opina Dios, qué dice o qué quiere que usted haga sobre este tema, qué cosa lo glorificará. Ahora, en esta parte, muchas veces es mucho más fácil para nosotros como hombres perdernos simplemente en nuestras habilidades, nuestras credenciales, nuestros títulos, la experiencia que tenemos y tomamos decisiones sin pensar en esto que realmente glorifica a Dios, realmente es algo que Dios me está pidiendo, es algo que
mi espíritu, digamos, mi carne, mi mente me está pidiendo. Y si logramos nosotros como hombres responsables que queremos liderar correctamente a nuestra casa, a nuestro trabajo, a nuestras familias, es que tenemos que preguntarnos siempre en todas nuestras decisiones, y como lo dice aquí, no solamente en las decisiones difíciles o en las acciones que a veces son un cambio de etapa o un cambio de temporada en nuestras vidas, sino también en el día a día. Y es ahí cuando yo siento que es un poco más difícil, que es poner a Dios en las cosas que hacemos todos los días, que parecen rutinas, pero es ahí cuando marcaremos la diferencia. Si logramos depender de Dios en todo lo que estamos haciendo, seguramente recibiremos instrucción directa de cómo ser un hombre del reino verdaderamente para nuestras familias. Ahora, un ánimo para tu esposa, para las personas que están escuchando, probablemente también las mujeres que están escuchando este video. Dice aquí que un hombre del reino es el sueño de toda mujer, porque cuando él funciona según los principios del reino de Dios, ella puede descansar bajo su cobertura. Ella puede escucharnos decir, yo me ocupo, y cuando lo hacemos, ella se puede relajar. Como hombre, usted es responsable. Tiene que asumir toda la responsabilidad de gobernar al máximo de su capacidad para mejorarse a usted mismo y a los que están en su dominio. Eso no significa que esté personalmente obligado a resolver todos los asuntos, pero sí quiere decir que tiene la obligación de supervisar que se resuelvan, si es que están dentro de su esfera de influencia o de autoridad. Señores, recordemos también que gobierno no significa dominio o control, significa liderar con sabiduría para los demás. Cuando lo hagamos, como veremos en el próximo capítulo, seremos recordados al llamado a la grandeza. Fuimos creados para ser magníficos, fuimos hechos para hacer lo que estamos haciendo, y no depende de nosotros si lo vamos a aceptar o no. Hay demasiados varones que no se dan cuenta de eso o que no saben cómo lograrlo. Sin embargo, como hombre del reino, nuestro destino es la grandeza. Nuestro destino es compartir la gloria de Cristo en esta tierra. No para nosotros, no para que nuestro nombre sea conocido, sino para que la gente pueda ver a Dios en nuestras familias, en nuestros trabajos y en todo lo que hacemos. Espero que este pasaje, este capítulo hayamos aprendido juntos, que hayamos sido retados a ser responsables, que es el primer concepto que estamos viendo, es decir, no estar pasivos, sino dejar que el miedo nos controle, sino tomar la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos y decidir, a pesar de las dificultades, seguir a Dios a través de la Escritura y liderar a las personas que están mirando y que están esperando a dónde seguirnos. Y al mismo tiempo que nosotros podamos estar alineados con Cristo, con su palabra, para que a donde los lideremos sea simplemente a su gracia y a su gloria. No a nuestra gracia y a nuestra gloria, porque eso también no le agrada a Cristo. Entonces, que todo lo que hagamos, que todo lo que pensemos, que todo lo que digamos pueda ser un reflejo de la grandeza de Dios en nuestras vidas. Que la pasen muy bien en esta semana, que Dios los bendiga.